Muchos consideran al oro como una de las inversiones más seguras del mundo, pero ¿de verdad es tan seguro? A lo largo de la historia, el oro ha sido usado para preservar el valor del dinero en el tiempo. ¿Pero por qué tiene valor el oro? ¿Y cómo le ha ido comparado contra otros activos? ¿De verdad es una inversión segura? Todo eso y más en esta edición de Invertir es para Todos. Acompáñanos. Una onza de oro hoy en día vale más o menos $1,750, o sea, más de $61,700 el kilo. Definitivamente todos estaríamos mejor con un kilito de oro guardado, pero ¿de verdad es una buena inversión? El oro ha pagado solamente 1% de rendimiento anual en los últimos 10 años, comparado con el rendimiento del S&P 500 que ha pagado 15.5% en ese mismo periodo. Punto para el mercado accionario más importante del mundo. Pero el argumento para comprar oro normalmente no es tener un buen rendimiento, sino ser una inversión segura. Entonces conozcamos los riesgos como los vimos en nuestro video de los riesgos al invertir. Te dejamos el link en la descripción. Recuerda que la volatilidad indica qué tan violentamente cambia el precio de cualquier inversión. En este caso, la volatilidad del oro ha sido de 15% durante los últimos 10 años. El S&P en ese mismo periodo tuvo una volatilidad de 13%. Pero antes de declarar ganadora al S&P 500 y por goliza, vamos a ver nuestra medida favorita para medir el riesgo, el drawdown. Platicamos mucho de esa pérdida máxima en el video de riesgos. De verdad te lo recomiendo. Y también suscríbete a este canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Las pérdidas máximas promedio o drawdowns del oro sí son menores a las del S&P 500. En promedio, en los últimos 21 años, el oro ha tenido caídas cada año de 14%, mientras que el Standard & Poor's de 16%. Y aparte, estas pérdidas máximas también han sido más frecuentes en el S&P 500, como puedes ver en la gráfica. El S&P ha tenido 3 grandes caídas, mientras que el oro solamente 2. Pero ahora, si tomamos todas las medidas en cuenta, parece que el riesgo más grande y que no vale tanto la pena es el del oro. Otro argumento muy común para comprar oro es proteger el dinero contra la inflación. Nadie está en contra de eso. Al final, protegernos de la inflación es la primera razón para invertir nuestro dinero en cualquier activo financiero. Pero ¿de verdad el oro nos protege contra la inflación consistentemente? Vamos a ver. En esta gráfica puedes ver los rendimientos del oro comparados con la inflación anual de Estados Unidos. ¿Crees que se mueven parecido? La verdad es que ni al caso. Si usas estadística para ver qué tan parecidos se mueven, la medida de correlación, no se ve absolutamente ninguna relación. ¿Y qué activo sí te protege de la inflación? Pues el S&P 500. Puedes ver cómo los crecimientos de las utilidades de las empresas que lo componen sí se mueven parecido a la inflación. Aquí sí, entre más inflación, más crecimiento de utilidades. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque son estas empresas las que venden los productos que suben de precio por el efecto de la inflación. Así de fácil podemos acabar con uno de los más grandes mitos del oro. No nos protege de la inflación de forma consistente. Otra de las razones para pensar que el oro es una buena inversión es porque es escaso. Alrededor del mundo se han descubierto 244,000 toneladas de oro. 187 han sido ya minadas y otras 57,000 están debajo de la tierra. Y la mayoría del oro de hecho está en manos de los gobiernos alrededor del mundo. Entrando a gold.org puedes conocer muchísima información sobre el oro. Vemos que Europa tiene casi 12,000 toneladas de oro. Estados Unidos tiene más de 8,000, mientras que el este asiático, que incluye a China, tiene más de 3,300 toneladas. En total, los gobiernos tienen más de 30,000 toneladas de las 187 que ya han sido minadas. Y viendo la información sobre qué uso se le da hoy en día al oro, vemos que una muy buena parte se usa como inversión. De hecho, puedes ver que se reparte su uso tanto en hacer joyas, usos industriales e inversiones de diferentes fondos. La relevancia del oro en el sistema monetario global cayó mucho en los años 70, porque en 1976 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, eliminó la convertibilidad del dólar contra el oro en Estados Unidos. Con eso, el dólar se convirtió en el llamado dinero fiat. Eso significa que nada lo respalda más que la confianza en el gobierno de Estados Unidos. En esos momentos comenzó toda una ola de miedo por la idea de que este dinero ya sin respaldo no valía lo mismo que el oro, lo que provocó una ola de inflación de la que sí protegió muy bien el oro. El precio de la onza subió de aproximadamente $130 en 1976 a más de 800 en 1980, un retorno espectacular. Justo de ese episodio es que nace esta idea de que el oro representa protección contra la inflación, pero en esos momentos pasaron cosas muy particulares que hicieron que sí hubiera una correlación fuerte y que simplemente ya no se ven en la historia más reciente.
Después de ese episodio, el oro tuvo casi 30 años súper difíciles. Fue hasta 2008 que los precios del oro superaron su máximo previo alcanzado en 1980, un drawdown de 30 años casi. Esto fue impulsado por los fuertes momentos de crecimiento y desarrollo que había tenido China, pero en realidad durante los 2000 el principal motor que ha tenido el oro para seguir subiendo ha sido la continua baja en tasas de interés. Ahora profundizamos en el porqué. En el 2020, con la crisis del coronavirus, llegamos a niveles históricamente bajos en la tasa de interés de Estados Unidos. Y eso ayudó a que el oro llegara por momentos a cotizar arriba de los $2,000 por onza, su máximo histórico. Hay ciertos momentos en la historia en los cuales ha tenido alzas fuertísimas, como fue en el periodo de 1976 al 80 o en el periodo del 2000 al 2012. Pero también han pasado décadas destruyendo valor, con pérdidas máximas en periodos muy largos de tiempo que han sido peores que las de los mercados accionarios de la mayoría de los países desarrollados. Y ahora sí, ¿qué onda con esto del impacto de las tasas de interés? Pues cuando se analiza cualquier inversión, uno de los factores más importantes a revisar es con qué se correlaciona. Ver si hay alguna variable de mercado, activo financiero o factor económico que se relacione con cómo le va la inversión que estamos revisando. Pues cuando hemos hecho eso con el oro y con miles de activos y variables, una de las que mejor explica cómo se comporta el oro es la tasa de interés de Estados Unidos. Y la tasa de interés la podemos romper en dos componentes: la tasa de interés real, el verdadero beneficio por invertir, y la parte que solamente te cubre de inflación o el componente de expectativas de inflación. En el caso del oro, lo que mejor se relaciona son las tasas reales. Y puedes ver en la gráfica cómo las tasas reales se mueven de forma muy parecida al oro durante los últimos 20 años, con una relación inversa. Si sube la tasa real, baja el oro, y si baja la tasa real, sube el oro. Apenas hace unos meses llegamos al mínimo histórico de tasas de interés real. ¿Y qué pasó con el oro? Llegó a su máximo histórico. Eso deja en evidencia que el oro se comporta como un activo monetario, o sea, un activo que se mueve en función a variables financieras y no necesariamente a variables económicas. No es un activo productivo que tenga un valor por sí mismo, como lo es el caso de las acciones y los bonos. Más bien depende de su oferta y demanda, que a su vez es creada por la actividad de bancos centrales y la política monetaria. Eso hace que sea una inversión más especulativa que invertir en empresas que sí generan valor para los accionistas de forma constante en la forma de utilidades. Si los bancos centrales dejan de comprar bonos en los mercados para bajar estas tasas de interés y la economía continúa recuperándose de la crisis del coronavirus, podríamos esperar que las tasas reales sigan subiendo, lo cual no pintaría nada bien para los precios del oro. Pero alguien en México o en cualquier otro país de Latinoamérica podría decir: pues a mí me ha ido súper bien con el oro que he tenido desde 2010, pero todos los retornos de los que hemos hablado aquí son retornos en dólares. El precio del oro es internacional y se define en dólares. Entonces, cualquier inversión que hagamos en oro está en sí dolarizada, y la constante depreciación de las monedas es lo que ha hecho que cualquier inversión dolarizada, como el oro, haya pagado bien en moneda latinoamericana. De cualquier manera, si quieres diversificar tu portafolio invirtiendo en oro, puedes hacerlo de varias maneras. Al final, hay momentos en el que el oro sí paga muy bien. Hay ETFs que siguen su comportamiento uno a uno en los cuales tú puedes invertir. El ETF más común que sigue el precio del oro es el GLD. Si tú compras una acción del GLD que cuesta aproximadamente $164, estás comprando literalmente el oro físico en el que el fondo invierte. También puedes invertir en compañías mineras que extraen oro, que básicamente te dan exposición apalancada a este metal. Porque aquí no solamente importa el puro precio del oro, sino también la operación de la mina y los márgenes de utilidad de la compañía. Por ejemplo, para invertir en las empresas mineras más grandes del mundo está el ETF GDX. Y para invertir en empresas mineras un poco más pequeñas está el GDXJ. A ver, entonces ya nos tocó aquí romper varios mitos alrededor del oro, ¿no? Que es una inversión súper segura o que te protege de la inflación. Parece no ser el caso, ¿no? Pero entonces, ¿qué le da al final el valor al oro? Yo creo que eso es la clave, porque el oro no es un activo productivo. Podríamos decir que no vale por sí mismo. O sea, no genera ventas, no genera ingresos y no nos paga dividendos. Vale porque alguien más está dispuesto a comprar. Vimos que se comporta muy parecido al movimiento de las tasas, por lo cual dijimos que es un activo monetario. Claro. Entonces, si no tiene un valor por sí mismo, su valor depende de otros factores, ¿no? Por eso decimos esto de que es un activo monetario. Depende de factores monetarios y no hay ningún factor de ese tipo más importante que las tasas de interés. Y esas tasas de interés se mueven por diferentes variables macroeconómicas, actividad de los bancos centrales, muchas cosas que son muy importantes y que al final tienes que estar bien enterado para ver qué es lo que le puede pasar al oro o no.
Muchos inversionistas usan al oro como una manera de apostar en contra del sistema financiero internacional. Normalmente es el refugio ante los riesgos, etc. Y eso es una de las razones por las cuales muchos inversionistas lo utilizan. Sí, y también vimos que tiene momentos en los que verdaderamente paga muchísimo, ¿no? O sea, ahí en finales de los 70s hasta los 80s, y luego de 2000 a 2012, y luego de 2015 a 2020. O sea, es más bien un activo súper ofensivo por lo que vemos aquí, o sea, de gran volatilidad y que de repente tiene esos jalones de rendimiento muy, muy fuertes. Claro, es un activo que trae su riesgo por sí mismo. No es como suelen decir de que no, es un activo de muy bajo riesgo y muy seguro. Pues no necesariamente, ¿no? Hay otras cosas menos riesgosas y más seguras. En los últimos años, nada que ver con la inflación, lo vimos ahí. Y sí, es totalmente ha dependido de las tasas que llegaron a niveles mínimos y que puede ser que ya no sigan bajando, ¿no? Digo, todo puede pasar. Pero si es el caso de que ya llegamos a niveles mínimos el año pasado de tasas reales, el oro como que no tiene mucho con qué de aquí en adelante, ¿no? Y también es muy importante no decir, no, yo quiero todo mi dinero en el activo más seguro del mundo, todo en oro. Esa puede ser una de las decisiones más riesgosas que un inversionista pudiera tomar. Por supuesto. Cambiando un poco el tema, a ver, el oro tiene sus peculiaridades y de hecho sirvió como bases para la creación de otras cosas como el Bitcoin. Luego vamos a platicar a detalle cómo vemos nosotros el Bitcoin y en qué se basa, pero el oro fue una parte fundamental en la creación de ese tipo de monedas. Todo el tema de escasez, ya platicamos los datos de cuántas toneladas hay, cuántas faltan por minar y todos estos descubrimientos que hay de oro. Todo el argumento del Bitcoin al final está basado en que no va a haber impresión de Bitcoin, ¿no? Como lo hay de dinero por parte de los bancos centrales, y eso de que le quita el valor al dinero. Eso no pasa en Bitcoin, eso en cierta medida está más o menos como que atendido con el oro, con una oferta finita que hay, o sea, es un recurso limitado. Y sí, pues son parte de los argumentos que dieron impulso al Bitcoin y todas estas criptomonedas. Y se ve una tendencia de inversionistas que antes invertían en oro por X, Y o Z y ahora utilizan el Bitcoin como esa proporción de su portafolio. Pero bueno, interesante. ¿Qué te pareció? ¿Te imaginabas que el oro era tan volátil y riesgoso? Estar informado es la diferencia de un inversionista exitoso y otro que no tanto. Esperamos que ahora conozcas mejor el perfil de riesgo-rendimiento del oro para tomar mejores decisiones de inversión. Si es así, dale like a este video y compártelo. No olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Soy José Segarra. Yo soy Oscar López. Hasta la próxima.